Hola a todos, muy buenas tardes desde serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 1 de febrero. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde. Antes de empezar, recordarles que nada de lo que se dice en este vídeo constituye ni quiere constituir una recomendación en modo alguno, tal y como indica la legislación vigente. Tenemos a las bolsas europeas con pocos cambios. Hemos tenido un buen repunte durante la mañana, pero que se ha desvanecido ahora, ya que Wall Street pues tiene algunos problemas y está débil. Pero durante la mañana sí que hemos tomado alguna altura gracias a algunos datos macro europeos que han sido buenos y además también habían fomentado la subida de los bonos, que ahora ya digo que como Estados Unidos está revuelto, también se ha venido abajo, pero hemos llegado a subir bastante tanto en bonos como en bolsa. Y el principal dato ha sido el de IPC de la eurozona, que ha quedado en 8,5% cuando se esperaba 8,9, 4 décimas menos, y desde el anterior en 9,2, 7 décimas más. Y también la subyacente es muy destacable, que ha quedado en 5,2% cuando se esperaba 5,4%. Un dato que ha sentado muy bien, porque además de ser una sorpresa, porque ha quedado bastante mejor de lo esperado, pues desvanecía los temores que se habían generado alrededor, sobre todo, del dato de IPC español, con esa fortísima subida de la subyacente hasta el 7,5%, medio punto más que el dato anterior, y también el mal dato del IPC general, y con esa subyacente ya bastante por encima del dato general. Todo eso había provocado mucho temor, pero queda claro con esta publicación pues que fue algo local de España y algún que otro país, pero no general. Esto ya digo que ha sentado bastante bien. Además también se veía un ISM de manufacturas de la zona euro que quedaba en 47, perdón, no, este es el dato de Estados Unidos. El de Europa era 48,8, el PMI de manufacturas de Europa era 48,8, lo cual pues sigue por debajo de 50, pero no asustaba más de lo que ya había asustado últimamente a los operadores. Así que con todo esto, más una buena tanda de resultados empresariales, Europa ha tenido una buena mañana, pero que la ha estropeado Wall Street, por las razones que ahora veremos, pero así vamos por partes. El euro, como podemos comprobar, está fuerte, más 0,50%, un poco por su cuenta, porque la libra no le acompaña demasiado y solo sube 0,02 contra el dólar, pero en cualquier caso, pues vemos que el dólar está débil, el euro se está acercando ya a 1,10, ojo, que parece que no, pero a lo tonto, pues ahí va. Aquí, este es el gráfico correcto, podemos ver que está en una zona, está alcista a corto plazo, desde que rompió la media 200, hizo un pullback hasta las cercanías de la media 200 y ahí se alejó. Tiene muchas resistencias cuantitativas por todo este entorno, pero quizá la resistencia más importante la tendría aquí en el entorno del 1,11 prácticamente, donde está el retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo de tendencia bajista anterior. Y ya por encima no tiene resistencias cuantitativas hasta cerca del 1,13, así que a considerar. Por debajo, pues tiene una zona de soporte cuantitativo en 1,08 y ya después habría que buscar a la media de 50 que está en 1,07. El Bitcoin está a la baja, hoy hay más aversión al riesgo por la caída de Estados Unidos, pero no es una cosa grave, con menos 0,72 hasta los 22.965. Los bonos, como decía, los bonos americanos están subiendo de manera moderada, pero bastante menos de lo que estaban antes. Y los bonos europeos se han dado la vuelta y ahora están pues prácticamente planos. Me dejo Wall Street para el final, que es el que tiene más miga. El oro sube prácticamente nada, 0,08. El petróleo, que ha tenido hoy dato de inventarios, no lo está celebrando precisamente y baja 0,63 hasta 78,73. La cesta de materias primas baja 0,78 y entre los grandes sectores europeos pues están mixtos. Hay muchos a la baja, pero también muchos al alza, están repartidos. Los que más suben, pues automoción con más 1,14%, industriales 0,83% y la tecnología 0,80%. Entre los que más bajan, materiales básicos menos 1,24%, cuidados de la salud menos 0,98% y petróleo y gas con una caída de 0,71%. El que está estropeando un poco la fiesta
Pues es Estados Unidos, que no termina de chutar. Y vamos a ver las causas. En primer lugar, hay una causa técnica de la que ya venimos hablando los últimos días. Este es un problema técnico que ha aparecido con el Nasdaq y evidentemente está frenando a todos los demás. Ya saben, el Nasdaq se ha encontrado con la media de 200. Pasar este nivel a la primera es imposible, ya lleva 5 sesiones, ya empieza a ser menos imposible, pero nunca se sabe. Este nivel puede resistir meses, días, no se sabe nunca. De momento ahí está, 5 días de lucha y este nivel le está frenando. Tendría que romper este 12.325 para que empezara a parecer que tiene posibilidades, pero al final hay que pedirle 2 velas prácticamente fuera, aún no ha hecho ni una sola. 2 velas casi totalmente fuera por encima de la media para estar seguros. Esto es un problema técnico. Es un problema técnico. También problemas con algunos resultados del día, como pueden ser los de Snap. Y evidentísimamente también está influyendo en que el mercado esté un poco temeroso el hecho de que la gran cita del día es a las 8 de la tarde hora española, dentro de poco más de 3 horas, y ahí va a empezar la verdadera sesión. Todo lo que estamos viendo ahora se puede desvanecer para bien o para mal en cuestión de 30 segundos, una vez que se sepa qué va a pasar con la Reserva Federal y sobre todo qué va a pasar en la rueda de prensa con Powell. Esto está condicionando muchísimo al mercado, como también condiciona el temor al dato de empleo del viernes y sobre todo, nos lo decía Goldman esta mañana, el temor o la alegría o la esperanza, no se sabe, a lo que pueda pasar mañana tras el cierre, el super jueves tras el cierre, con los resultados de Apple, de Amazon y de Google, todos a la vez. Ahí tenemos el tinglado. Bueno, hemos tenido un dato muy importante a las 2:15, pero al que el mercado no ha hecho caso, que ha sido el dato de creación de empleo privado de la consultora particular ADP. Ha dado una creación de empleo privado de 106.000 cuando se esperaban 180.000 y desde el dato anterior de 230 y tantos mil, un dato realmente muy flojo. Es raro que el mercado no le haya hecho caso. Existe la leyenda de que la cifra de ADP no acierta. Yo me incluyo un poco en los de la cáscara amarga, que pensamos que no es que el dato de ADP no acierte luego cuando sale el dato de empleo a los pocos días, sino que es el dato de empleo el que está manipulado, distorsionado un poco torticeramente por motivos políticos para aparentar más empleo del que hay. Y lo hace esta administración y lo hacía la anterior. Y en todos los países lo hacen. El dato de empleo está sujeto a todo tipo de retoques estéticos, políticos, vamos a decirlo en plan suave. Sigo diciendo que la propia Reserva Federal ha reconocido que hay 1 millón de empleos inflados en el dato que se da cada primer viernes de mes, el que vamos a ver este viernes. Lo ha reconocido la propia Reserva Federal de Filadelfia y multitud de analistas. El cálculo está mal hecho y hay 1 millón de empleos de menos. Eso es casi 80 o 90.000 empleos menos cada mes. Imagínense lo que hubiera cambiado de haberlos dado como han hecho a haberlos quitado, ¿no? Entonces, para mí que el de ADP es el que está acertando y es el de empleo de los viernes el que posiblemente esté fallando. Pero bueno, no sé, es una hipótesis solamente y no se puede saber. El caso es que este dato favorable se ha reforzado un poco en el sentido de quitar presión a la Reserva Federal cuando se ha publicado el ISM de manufacturas, que ha quedado en zona recesionista clara, 47,4, y mucho peor de lo esperado, que era 48. Ya saben que este tipo de datos por debajo de 50 están indicando contracción en el sector manufacturero, en este caso, que no es el mayoritario, porque solo es un 20% de la economía de Estados Unidos, pero bueno, es bastante representativo. Lo que pasa es que el dato, a su vez, hoy es muy complicado interpretar los datos macro, venía con 2 subpartidas que no han gustado al mercado. La primera, la de precios pagados, 44,5, muy por encima del 40,4 que se esperaba. Y la segunda, la partida de empleo, 50,6, es decir, por encima de la zona de expansión, cuando se esperaba 50. Así que las cosas se iban compensando unos datos con otros hasta que ha aparecido el que la ha fastidiado, el dato que más daño ha hecho al mercado y que está influyendo bastante en la bajada, que es el dato de ofertas de empleo George. Si tengo dudas sobre la metodología de cómo se calcula el dato de empleo, ni les cuento y no soy el único. Es un dato que
no goza de mucho del favor de los analistas porque no es un dato exacto, es un dato muy aproximado y relativamente poco fiable, pero al cual, como Powell lo ha nombrado varias veces en sus discursos, pues el mercado le está dando mucha importancia y la realidad es que esta cifra de ofertas de empleo ha salido muy por encima de lo esperado. Muy por encima de lo esperado. Casi están saliendo 2 ofertas de empleo, supuestamente, porque ya digo que este dato habría que revisarlo, supuestamente por cada parado. Y esto es lo que ha asustado al mercado porque ha desvanecido los datos macro, la interpretación, mejor dicho, de los datos macro anteriores y ha vuelto a establecer el temor a que la Reserva Federal pudiera interpretar este dato de JOLTS como que, o de ofertas de empleo, pues como que el mercado laboral sigue duro y que la rueda de prensa de Powell pues suelte alguna inconveniencia, cosa totalmente posible, no sabemos, hoy puede pasar cualquier cosa. Lo de que van a subir 25 puntos básicos parece que está más que descontado, sería muy sorprendente que subieran más de 25, desde luego si lo hace el mercado seguramente no se lo tomaría nada bien, o a lo mejor les da por pensar que ya no va a haber más subidas y que ya hemos terminado. Vete tú a saber, con estas interpretaciones hay que llevar cuidado siempre. Y además, tras los comentarios de la Reserva Federal y de Powell, lo normal es que haya hasta 3 movimientos, suele ser el promedio, 3 movimientos en direcciones contrarias hasta que consigue el mercado estabilizarse. Realmente un poco complicado. Y la clave, pues me imagino que el comunicado no cambiará gran cosa y se limitarán a dar y guardar la ropa. Y la clave de todo, pues seguramente la tendremos, salvo sorpresas, pues en la intervención de Powell. Ya conocen a Powell y bueno, pues ya saben cómo es. No creo que vayamos a descubrirlo nadie. Su desconexión con el mercado es absoluta, su capacidad de comunicación muy baja y sus ruedas de prensa son temibles últimamente. Ha habido veces que ha mandado el mercado un 3% arriba, a lo mejor contra lo que él quería decir, y ha habido veces que ha hundido al mercado en muy pocos minutos. Todo es posible. Y también ha habido veces que se ha quedado neutral todo. No sabemos. Cada palabra, como siempre, se interpretará de una manera exageradísima, se le intentará sacar punta a todo, y lo único que podemos hacer, pues, ponernos a trabajar, escuchar lo que tenga que decir y analizarlo. Estaremos en la web en directo, pues, contándolo desde las 8. Y luego a las 9 también aparecer en directo en el Twitch de Héctor Chamizo, para comentarlo un poco también, lo que previamente ya lo habremos puesto en la web, pero así pues puedo explicar un poquito más, pues si les apetece pasarse por el Twitch de Héctor. Y poco más. Destacar que desde el punto de vista técnico ayer fue fin de mes y que, como hemos comentado esta mañana, pues el SP500 consiguió cerrar bastante por encima de la media de 10 meses, lo cual no había sucedido en toda la tendencia bajista. Es la primera vez que por fin tenemos una vela mensual por encima claramente de la media de 10 meses. Habrá que confirmar, viendo si se rompen los máximos anteriores o no. Precio de cierre siempre, tiene que haber un precio de cierre por encima de 4.100 y algo para poder confirmar, pero en principio, técnicamente hablando, esto podría abrir la puerta a que la bolsa mejore. No, esto no es una ciencia exacta ni es el método mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, nos da una pista. Desde el punto de vista técnico en el SP500 no hay ninguna variación, sigue siendo la zona de soportes, por si hay movimientos fuertes hoy con la Reserva Federal, nos tendríamos que fijar en 3.980, 3.970 y tantos, 3.980, donde tenemos la doble confluencia de la media de 200, que es el soporte clave, y la media de 50. Ante una reacción adversa de la Reserva Federal no se puede descartar que se pudiera llegar hasta ahí. Y por arriba, pues la gran resistencia sigue estando en este máximo anterior, porque ahí se confirmaría la construcción de un primer máximo y mínimo ascendente y además ahí ya se rompería definitivamente sin duda la directriz bajista, la media 200 ya está por encima con claridad y además se sobrepasaría el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista, que suele ser una cuenta pendiente que el mercado quiere saldar antes de confirmar que las tendencias bajistas están terminadas. Eso ya pasó en Europa, pero no ha pasado en ninguno de los 3 índices grandes de Estados Unidos que seguimos. Así que me despido temporalmente, seguimos en contacto a partir de las 8 con todo lo que pasa en la web
con la Reserva Federal. Hoy es una de las citas importantes, mañana más con los grandes resultados de las tecnológicas y el viernes el empleo. Luego tendremos una semana de relativo descanso para volver el día 14 con el importantísimo dato de IPC. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es importante para que el algoritmo nos dé un poco más de relevancia. Y les emplazo pues a nivel de vídeos, salvo que haya mucho lío con la Reserva Federal, que haría un vídeo especial a las 10 de la noche. Si no es así, pues nos veremos mañana sobre las 8:30 de la mañana para ver cómo está la apertura en Europa. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.